Esto va a ser una especie de complemento al último programa que hicimos, que fue sobre la Yakuza. Nos queda un poco hablar sobre el tema de los simbolismos de los tatuajes, así que... Pero bueno, hoy tenemos un tema fascinante y, si me lo permitís, literalmente doloroso. A partes iguales vamos a hablar del Horimono. Diréis, ¿qué puñetas es el Horimono? Pues el Horimono es el arte tradicional del tatuaje japonés, bueno, aunque se llama... Ahora veréis que hay una técnica en concreto y tal, pero bueno, generalmente... Y bueno, que además esto de ser visualmente precioso también desafía bastante el umbral del dolor de cualquiera, ¿eh? Pues vamos a hablar de la técnica del Tebori, como el tatuador o Horishi logra controlar ese umbral del dolor para hacer estas flipadas que se hace esta gente en la piel. Un poquito también de los cuidados o preparaciones necesarias de la técnica. Tenemos el top semanal de Miriam, que esta vez nos habla de los orígenes de distintas mafias de distintos países, y como siempre, pues nuestra creación de historias tróspidas que os encantan. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, Harlowesses, Harlowesas. Bienvenidos otra semanita más. Como os decía, Horimono y la técnica Tebori son así los dos núcleos sobre los que va a orbitar esto hoy. El tatuaje japonés, conocido como Horimono, va más allá de lo que sería un tatuaje común. Es una tradición que lleva muchos siglos en Japón. Estáis acostumbrados, ¿no?, a ver juegos de yakuzas o películas y demás, los diseños que tienen, que son detalladísimos, con unos colores, unos degradados estupendos en muchos casos. Sobre todo también va cargado de simbolismo. No solo es la obvia decoración de la piel, no solo busca este fin o ser una forma de arte, es una especie de práctica espiritual, una manera de expresarse. Precisamente es uno de los aspectos más interesantes de estos tatuajes, junto con la técnica en sí, la técnica del Tebori. Una forma 100% digamos artesanal o manual primitiva, que usan herramientas tradicionales en lugar de pues las máquinas de tatuar modernas. Y bueno, pues a grandes rasgos de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a irnos al principio de todo. ¿Y dónde es eso? Al origen del término. ¿Qué significa Horimono? Pues la palabra Horimono viene de dos kanji. Horu, que significa tallar o esculpir, y mono, que se traduce como, podríamos decir, cosa u objeto. Por eso el Horimono se podría entenderse como el arte de esculpir en la piel, más o menos. Los tatuajes se hacen totalmente a mano, se usan varillas de bambú o una especie de varillas de metal, como unas agujas finas que hacen de cabezal, que ahora veréis también el instrumento, que van inyectando la tinta en la piel, y eso hace que, por no depender de máquinas, el tatuador tenga que tener una precisión y una habilidad pero de la hostia. Como ya sabéis, son dibujos normalmente muy ostentosos, muy grandes, suelen cubrir la espalda entera o brazos, muslos y demás. Bueno, se cree que tener un Horimono de estos no solo te embellece, sino que también te da buena suerte, o te protege, o te ayuda contra la adversidad. Y aunque históricamente ese tipo de tatuaje siempre ha sido una cosa, la asociáis a la yakuza, también tienen cierto fondo espiritual en el budismo, el sintoísmo, que es lo que hace al Horimono diferente a otros tipos de tatuaje o otra forma de tatuar. Podríamos destacar en primer lugar la manera en la que se hace. Los tatuajes modernos se hacen con maquinillas eléctricas, pues esto no. El Horimono se realiza con la técnica Tebori, es algo completamente manual. Esto requiere mucha paciencia, mucha precisión y sobre todo pues mucho conocimiento, ¿no? Mucho cuidadito con lo que haces. El tatuador o Horishi usa varillas de bambú o de metal en algunos casos, con agujas finas que se ponen como cabezal, que se inyectan, se insertan en la piel de la, iba a decir de la víctima, se insertan en la piel de la otra persona de forma así más o menos controlada, rítmica. Es un proceso lentísimo, pues lo habréis visto en películas y demás y tal. El resultado es una pasada, sabiendo que además está hecho todo esto de forma manual. A diferencia otros tipos de tatuaje, otras maneras de tatuar, una manera puramente tribal, corrientes más artísticas como el realismo en los tatuajes, aquí no solo se trata del dibujo, suelen incluir elementos muy de la cultura tradicional japonesa: dragones, carpas koi, aves fénix, flores de loto, tigres y demás. Todos tienen un significado
significado concreto, profundo, en la persona que recibe el tatuaje. Es decir, más que un tatuaje, realmente es una especie de declaración de intenciones, una forma de ver o vivir la vida. No lleva eso implícito. Cuando hablamos de este tipo de tatuaje, habrá gente pues que se tatúa porque lo que se tatúe significa algo para ellos. En cuanto a la técnica, la diferencia con cómo concebimos aquí los tatuajes es bastante notable. Las máquinas modernas pues te dejan hacer tatuajes, digamos, más rápido, con más precisión, pero el Horimono es mucho más lento porque la técnica requiere un control mucho más preciso. Las agujas son mucho más finas y se tienen que insertar en ángulos específicos pues, para hacer sombras, contornos, degradados. A diferencia del tatuador como lo conocemos aquí, tiene que tener una comunicación mucho mayor con el cliente. O sea, es una cosa física y emocional, por así decirlo. Es una meditación activa porque ambos están súper concentrados en lo que están. Como ir a la peluquería pero con sangre. Además, el cuidado posterior de la piel es distinto. Los tatuajes como los conocemos aquí tienen un proceso de curación, pues con cremas, evitar el sol. Los Horimono necesitan un seguimiento bastante más cercano que se da en cada sesión. O sea, el tatuador, el horishi, se asegura de que la tinta se haya fijado correctamente, de que la piel se esté curando bien, porque el diseño no puede perder calidad bajo ningún concepto. Esto requiere un conocimiento muy extenso y un conocimiento además también de la piel humana. Ahora hablaremos un poquito de lo interesante que es el oficio del horishi. Para entender la historia tenemos que, porque a lo largo de los siglos los tatuajes en Japón pues han tenido sus altibajos. Han pasado a veces de ser símbolo de poder, tal vez ostentación, pero sí tal vez de estatus, a ser símbolo de resistencia, a veces símbolo de rebeldía. En esta evolución cultural, esta evolución artística, nos vamos desde los primeros tatuajes de la prehistoria hasta ya la escena tan loca, no tan diversa del tatuaje moderno. Yo reconozco por mi parte que para mí es una de las formas de arte más espectaculares, pero yo no me tatuaría. Nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Los primeros rastros de tatuajes en Japón, esto es en la era Jomon, el periodo Jomon, alrededor del 10.000 antes de Cristo. La gente se adornaba la piel con símbolos tribales, posiblemente relacionados pues con algún tipo de rito chamánico o de protección en la caza y demás. Y eran tatuajes simples, pero con el tiempo, y especialmente aquí pegó un boom la cosa durante el periodo Edo, de 1603 a 1868, el arte del tatuaje se transforma en toda una forma de expresión, donde los tatuajes se empezaron a asociar con los bajos fondos de la sociedad, particularmente con miembros de la yakuza, de la mafia japonesa. Durante el siglo XVIII, el gobierno trata de erradicar la práctica del tema de los tatuajes por precisamente esas conexiones o supuestas conexiones con el crimen, pero en lugar de desaparecer, el tatuaje va y se convierte en una especie de símbolo de resistencia, en una especie de marca de honor entre camaradas, de lealtad entre aquellos que desafiaron o decidieron desafiar los cánones sociales o las normas establecidas o impuestas. Eran antiguamente usados como amuletos, podríamos decirlo así, como símbolos de protección o como una forma de demostrar la resistencia humana ante las adversidades de la vida. Tenían ese tipo de simbolismo. Una historia también bastante manchadita de marginalidad, ¿no? Por el tema de que se les asociara con quienes se les asociaba. El arte del Horimono nunca dejó de ser considerado una manera, un vehículo para expresar cosas de la identidad o la filosofía del portador. Bueno, vamos a hablar de elementos clásicos en estos tatuajes. Los símbolos, cabría empezar por el dragón, de los más chulos o más populares. El dragón, un símbolo de poder, símbolo de sabiduría, y a diferencia de la concepción occidental, una cosa fiera, un enemigo, una criatura malvada, el dragón japonés es protector, es auspicioso y es portador de buena suerte. Tenemos también la carpa koi, a este señor se le ve la hucha poderosamente. La carpa koi es un sinónimo de perseverancia, de superación. En la leyenda, la carpa koi nada contra la corriente hasta convertirse en un dragón, lo que representa esa lucha, esa capacidad de superar la dificultad y transformarse en algo mejor. Tiene mucho que ver, me doy cuenta ahora, de la saga de juegos, ¿no? De Yakuza. La serpiente, que simboliza regeneración, sabiduría y buena salud. Es conocida por su capacidad de renovación y eso la convierte en un símbolo de curación y de crecimiento. Luego tenemos el fénix, un símbolo obviamente de
de resurgimiento, de renacimiento. La tradición japonesa representa la capacidad de renacer después de la adversidad. Nos recuerda que tras el sufrimiento siempre llega la oportunidad de redimirse o de reiniciar. Otro bastante común es la flor de cerezo, la flor de Sakura, que simboliza la fugacidad, lo efímero de la vida, porque, pues ya sabéis, el cerezo florece brevemente, algo que representa la impermanencia, la fragilidad, lo volátil de la existencia humana. Representa para ellos una lección sobre vivir la vida de una manera plena y vivirla con honor. Uno de los que más me molan también, la máscara Hania. Es un demonio femenino lleno de ira, lleno de resentimiento, de sufrimiento. Es algo que se asocia con la venganza, pero también es un símbolo de protección contra aquellos que quieren hacerte daño o contra las malas energías. El samurái. Los tatuajes con samurái simbolizan honor, valentía y lealtad. Hacen referencia a ese código de conducta, ese código de honor de los guerreros, de esa disposición también por sacrificarse por un bien mayor o por un ideal. La geisha, que representa elegancia, disciplina y paciencia. Es algo que simboliza también la perfección y el arte. Por supuesto, una obvia conexión con la tradición. Cada uno de los símbolos no se eligen a la ligera, obviamente. Es como una declaración de intenciones, de valores o de principios. Un recordatorio continuamente, ¿no? Para el que lo lleva, de su forma de ver la vida, de su filosofía o de cómo enfrentarse pues a lo que le tenga que venir. Pues los tatuadores expertos, conocidos como horishi, juegan en este tipo de arte, como podéis ver, un papel fundamental. No solo es una cosa de plasmar un diseño en la piel, tradición, disciplina o el simbolismo. Y uno de los horishi estos más conocidos es Horiyoshi III, que pues dio una entrevista a la revista Vice, y bueno, pues este es uno de los preferidos de la Yakuza. Es un tatuador famoso en su entorno, ¿no? en este tipo de arte, y su estudio en Yokohama, no solo su lugar de trabajo, sino también su espacio para reflexionar sobre el simbolismo del que hablamos en esa cultura. Y dice él que ser un horishi no es solo cosa de habilidad, cosa de técnica, es una cosa que requiere años y años y años de dedicación, de aprendizaje, de respetar y aprender las tradiciones. Menciona que él prefiere definirse como un artesano más que como un tatuador al uso, porque aborda el proceso con una meticulosidad alucinante. Está muy enfocado en perfeccionar la técnica más que en buscar el reconocimiento de los demás. Es un tipo de oficio, de maestría, que se transmite de generación en generación. Es una relación muy intensa entre maestro y mentor, y esto, según él, es esencial para preservar esta forma de arte. Dice este hombre, recuerda a Horiyoshi que su acercamiento al mundo del tatuaje fue más una cosa de vocación que de haberlo elegido él. Él creció en un entorno donde el respeto por la tradición era obligado, era fundamental. Eso, pues entre tumbos y tumbos, lo acabó llevando bajo la tutela de otros artistas de estos, ¿no? De otros horishis. Esto hizo que perfeccionara en gran medida su técnica y aprendió a dominar el uso de las herramientas tradicionales, de las que hablaremos también ahora, como la aguja manual. Como podéis ver por los resultados, esto requiere de un pulso de cirujano casi. Y bueno, no solo eso, no solo aprender la técnica, como él dice, sino que es aprender el simbolismo de cada cosa o cómo le va a caer a cada uno. Es un conocimiento pues cuya transmisión o cuya manera de transmitirse es muy importante. No solo enseñan a los aprendices a tatuar, sino que los instruyen sobre los significados de cada cosa que van viendo, de cada diseño. Les hacen entender que esto no es por simple decoración o por hacer bonito, sino que todos estos elementos mitológicos, históricos, están ahí por algo. Destaca también este señor que, aunque las generaciones más jóvenes pueden sentirse atraídas por la estética moderna del tatuaje, para él lo más importante es mantener el respeto por las técnicas tradicionales y la tradición, y en gran medida como se ha hecho siempre. Vamos a ver alguno de estos tatuajes. Él dice que los tatuajes que le encargan los miembros de la Yakuza, aparte de para él un encargo, son una ventana al compromiso de esa persona, tanto con la organización, con la familia o el clan en el que esté, sino con la propia cultura japonesa en general. A pesar de la connotación criminal que desde fuera, ¿no?, le tenemos a la Yakuza, este hombre, Horiyoshi, explica que en Japón algunas personas ven a los miembros de esta mafia como protectores de la comunidad. Se puede ver también algunos tatuajes, ya hemos visto lo de los samuráis, el del dragón y tal. Buscan demostrar
demostrar poder, pero no de una manera vulgar. Normalmente estos tatuajes, a veces casi de cuerpo completo, van escondidos bajo la ropa, con trajes largos y demás. Es una forma de demostrarte a ti mismo tu fortaleza sin depender de la admiración pública. Todo Horishi tiene una especie de filosofía personal. Vamos a hablar un poquito de la de este señor. Se centra precisamente en esto que decíamos hace un momento, en la belleza de lo oculto, en ese tatuaje gigante y precioso oculto bajo la ropa y que muy poca gente va a ver. Para él el encanto está en saber que está ahí, es algo más allá de lo visible. Él explica que la estética japonesa valora tanto las sombras como la luz, y eso se refleja en ese tipo de trabajo o en su trabajo, porque para él los tatuajes no deberían ser exhibidos abiertamente, sino que debería ser una cosa personal, un símbolo personal de cada uno. Para él es precisamente esa relación entre lo visible y lo oculto lo que le da a los tatuajes su verdadero poder o belleza, como él lo dice. También habla un poquito en la entrevista de la relación entre el tatuaje y la muerte, porque en Japón conceptos como el seppuku, que es este suicidio ritual, y las ceremonias tradicionales pues tienen cierta carga estética que también hay que respetar. Y la muerte, al igual que el tatuaje, no se ve como algo vulgar, como algo feo, sino como algo que debe ser tratado con respeto y con reverencia. Y esto, por supuesto, influye en la filosofía que él tiene como artista, como Horishi, quien no solo tatúa con una aguja, sino cargado con un entendimiento profundo de conexión de cuerpo, mente, espíritu. Y él dice que cada tatuaje que realiza es un testimonio de siglos de historia, de tradición, que siguen vivos en la piel de aquellos que por una cosa u otra eligen llevarlo. Los materiales y las técnicas que se usan en este tipo de arte. Y bueno, los tatuadores tradicionales emplean una serie de instrumentos hechos prácticamente siempre a medida, se adaptan a sus propias técnicas, a sus propias preferencias, son herramientas manuales, tinta artesanal, pigmentos naturales. El horimono se realiza con este tipo de herramientas que también obviamente han sido perfeccionadas a lo largo del tiempo. Una de las más importantes es precisamente esta, el nomi, que es una especie de cincel, una varilla hecha generalmente de madera o de bambú, también las hay de metal, que mide de unos 20 a 30 centímetros. Tiene una punta donde ajustas las agujas formando el hari, y es ese cabezal de agujas. Esto en conjunto permite insertar la tinta bajo la piel y dependiendo del efecto que el tatuador quiera aplicar, pues la herramienta esta puede tener entre 3 y 25 agujas. Y el tatuador, el Horishi, en muchos casos confecciona sus propias herramientas según sus necesidades particulares, ajustar la longitud, el peso, el grosor de las varillas, y este nivel tan extremo de personalización asegura pues que el tatuaje está hecho en condiciones óptimas y que cada uno va a ser además único. El hari, que es la puntita esta, se conecta al nomi mediante un hilo de seda. Eso le da cierta flexibilidad, cierto juego, y eso aporta la precisión en el proceso. Y aunque algunas técnicas, algunos tatuadores ya los hacen con máquina, la técnica tradicional sigue siendo la base indiscutible del horimono, y de hecho mucha gente como este señor pues lo hace totalmente tradicional. Cabe hablar de la tinta también, que se hace con pigmentos vegetales y minerales, y los mezclan como una pasta de arroz para que coja la consistencia adecuada. En los tatuajes tradicionales también he estado leyendo que solo se utilizaban tonos muy limitados: azul, negro, rojo, verde y amarillo, algunos más difíciles de lograr que otros, pero claro, la llegada de las tintas sintéticas, hechas a veces pues a partir de elementos naturales, pues amplía la paleta de colores, facilita el proceso y lo hace de hecho menos tóxico para los clientes, porque es que la preparación de la tinta es todo un proceso en sí. También los tatuadores disuelven el pigmento en polvo sobre una superficie de madera normalmente, y se utiliza agua para alcanzar la consistencia deseada, y esto puede llevar bastante tiempo, especialmente si usan pigmentos naturales, porque necesitan mucho más cuidado para obtener tanto la densidad como el tono. Para hacer este tipo de tatuajes se ha de seguir un procedimiento muy meticuloso. Primero, el tatuador tiene que preparar y desinfectar las herramientas que va a utilizar, y esto puede durar entre 1 y 2 horas, dependiendo pues de la variedad de cacharros que vaya a utilizar. Luego hay que preparar la tinta, y una vez esto está listo, el tatuador dibuja directamente el diseño sobre la piel sin usar ningún tipo de calco. Bueno, tiene más flexibilidad, puedes ir ajustándolo a las imperfecciones de la piel o los relieves del cuerpo y tal. Eso hace pues que salga mucho mejor. Luego se realiza el sujibori, que es el delineado del tatuaje, que es lo que se está haciendo aquí, y se utilizan entre 3 y 7 agujas para hacer, digamos, las líneas, la forma principal. Luego viene el sombreado, al que se le llama bokashi,
y se hace con una técnica especial que crea gradientes, crea degradados de sombra. Se coloca el Hari, la aguja esta, en forma de abanico para aplicar la tinta de manera uniforme y eso va logrando un degradado, un efecto muy suave, muy sutil, y esto de hecho dicen que es la parte más dolorosa porque hace falta pinchar más continuamente y más profundamente. Y luego ya lo último es añadir los detalles de color, algunos sombreados adicionales, sombreado final. Esto puede llevar un montón de sesiones dependiendo de la complejidad del diseño que quieras. Cada sesión además se dedica a retocar áreas previamente tatuadas para que todo sea uniforme, para asegurarse de que toda la tinta ha entrado bien en la piel, que no haya ningún tipo de pérdida. Que tiene que picar lo suyo. Es creído conveniente dedicar un pequeño apartado a el dolor en el proceso del Horimono. Como os podéis imaginar, el dolor es un componente totalmente inevitable y especialmente como hemos visto en las etapas ya del sombreado. Pues la técnica del bokashi implica que varias agujas entren profundamente ahí en la dermis de forma constante. Cuantas más agujas se utilicen, mayor es el dolor y la sensación de incomodidad que vas a notar. También depende en gran medida en la zona del cuerpo donde te estés tatuando. Los horishi, los tatuadores, suelen ser conscientes de este dolor y están acostumbrados a gestionar esto de manera muy cuidadosa. Normalmente pues toman pausas recurrentes para asegurarse que el cliente esté cómodo, que pueda continuar, que pueda controlar el progreso del tatuaje. Además, otros tatuadores aplican técnicas especiales para pues reducir el malestar, hacen descansos breves, ajustan la velocidad de las agujas a ratos, estiran la piel entre sesiones para evitar que la sangre coagule, que podría afectar a la tinta. Hay muchas maneras, ¿no? El tatuador siempre está muy pendiente de su, entre comillas, víctima. Después de cada sesión, el tatuador examina la piel para ver si la tinta se ha diluido bien y durante la curación hay que seguir estrictamente las recomendaciones del horishi. Gente guapa, gente bonita, gente preciosa, sobre todo un saludo a los nuevos que hayáis venido y bueno, pues espero que os haya gustado. Chaito, chaito.